Bueno, vamos con la partida número 18ª del match por el máximo título mundial FIDE, año 1886. Hasta el momento el puntaje va 7 puntos en favor de Steinitz y 5 en favor de Zukertort. Bueno, en la presente partida Steinitz va a dar comienzo con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, y una vez más vemos que han ingresado en la apertura española. Y si recordamos un poco lo bueno de esta apertura, es que amenaza capturar el caballo de C6, que está defendiendo el peón de E5, atacado por el caballo que está en F3. Se trata de una apertura sumamente compleja, y lo cierto es que el negro puede defenderse de varias maneras. Por ejemplo, con A6, neutralizando el alfil, variante Morphy, con peón D6, protegiendo el peón D5, o incluso con caballo F6, bien conocida como defensa berlinesa, contraatacando el peón de E4 que no está defendido. Caballo F6 fue esta última la línea elegida por Zukertort. D3 siguieron las blancas, protegiendo el peón. D4, D6, haciendo lo propio las negras. C3 siguió Steinitz, buen movimiento que busca romper el centro con peón D4 a la siguiente. G6 siguió Zukertort, preparando el fianchetto por G7, y ahora sí, D4, primer ruptura. Alfil D7, Zukertort decidió ignorar el ataque. Caballo B de 2, siguió Steinitz, protegiendo E4, alfil G7, allanando todo el camino para enrocarse corto. Y ahora D por E5, siguieron las blancas. Caballo por E5, siguieron las negras. Caballo por E5 y D por E5, siguieron las negras. Dama E2, defendiendo el alfil. Enroque corto, siguieron las negras. Y F3, lo cual tiene lógica, ya que sobreprotege el peón de E4, pero además prepara un ataque controlado de peones en el flanco de rey. Obviamente creo que las blancas primero deberían poner su rey en un lugar seguro. Obviamente las blancas deberían enrocarse largo. A5 siguió Zukertort, buscando expandirse en el flanco de reina. Alfil D3. Entiendo que con la idea de maniobrar hasta el casillero C2 para luego reubicarse en B3, creo igualmente que A4 era mejor respuesta, que protege el alfil y evita cualquier ruptura sobre el casillero B5. Pero bueno, alfil D3 es una opción viable también. Dama E7, siguió el negro. Caballo F1, siguió Steinitz, buscando reposicionarlo en G3. Alfil E6, siguió el negro. Y ahora G4, expandiéndose por sobre el flanco de rey. Buen movimiento. La idea es mover más adelante peón H4 y romper en H5. Torre F de 8, siguió el negro. Por su lado, activan la torre por la columna abierta central. Y H4, siguieron las blancas para H5. Excelente movimiento. Creo que el concepto que se aplica aquí es, como el centro está cerrado, ataque de flanco. Dama D7, siguieron las negras. Movimiento de ataque que presiona el alfil. Alfil C2. Y H5, siguió Zukertort, golpeando primero. Buen movimiento. Si las blancas capturan, las negras recapturarán de caballo. Y si las blancas deciden avanzar, se habría neutralizado el ataque de peones. G5 efectivamente hicieron las blancas. Caballo E8, siguió Zukertort. Caballo E3, siguió Steinitz. Y dama C6, sin ningún propósito aparente. Quizás hubiera sido mejor
El movimiento de A4, aprovechando expandirse por el flanco de dama. Veamos, si A4, enroque corto, harían las blancas C6, y si caballo G2, caballo D6, y si dama F2, B5, y si alfil E3, la posición estaría bastante equilibrada, pero bueno, en la partida se hizo dama C6, C4, siguió Steinitz, tomando control del casillero D5 para apostar allí su caballo. Caballo D6, siguió Zukertort, movimiento de ataque. Alfil D3, defendiendo. Torre A, B8, entiendo que con la idea de promover un peón B5 a la siguiente. Y caballo D5, siguió Steinitz, constituyéndose en calidad de puesto avanzado, amenazando saltar a E7 para dar jaque y atacar doble, por lo que dicha mejora posicional no pudo ser tolerada por Zukertort, produciéndose ahora su simplificación. Alfil por D5, movimiento igualmente bastante criticable, ¿sí? Ya que cede su pareja de alfiles, y no solo eso, sino que cede además los casilleros blancos. Y C por D5, siguió Steinitz, recapturando y atacando a la misma vez. Dama D7, y ahora alfil D2, atacando el peón de A5. Torre A8, protegiendo. Creo que era mejor defenderlo con peón B6, incluso se podía avanzar el peón a A4 y luego protegerlo con B5. La verdad que torre A8 es un movimiento muy pasivo. Torre C1, siguió Steinitz, activando su torre por la columna semiabierta. Buen movimiento. Y ahora C6, siguió Zukertort, primer ruptura. La verdad es que si las blancas capturan, podrían generar dos peones aislados, tanto en A5 como en B6. Por ende, sería buena idea capturar. No obstante, las blancas deciden ahora hacer otra cosa. Torre C5, buen movimiento, aprovechando activar la torre en una posición muy activa. C por D5, peón por. Ahora el blanco podría capturar tanto el peón de D5 y de A5. Torre por D5. Y dama A4, siguió Zukertort. Entiendo que con la idea de proteger su peón débil de A5 y atacando ahora el peón de A2. A3, siguió Steinitz, protegiendo. B6, siguieron las negras, protegiendo. Y alfil C3, siguió Steinitz, excelente movimiento, protege la estructura de peones y se apropia de la diagonal más importante. Asimismo comienza la presión sobre el punto de E5. Dama E8, protegiendo el peón. Dama F2, siguió Steinitz, movimiento de ataque, presionando B6. Por lo que torre C8, siguieron las negras defendiendo alfil B5, no solo con la idea de atacar a la reina, lo cual está bien, sino que con la idea de bloquear el avance de ambos peones, cristalizar las debilidades. Es un primer paso importante antes de presionar con el fin de capturar. Dama E7, respondió Zukertort, y ahora torre por D8, jaque, dama por D8, y enroque corto. Debe ser el enroque más tardío de todo el match, lo cual denota la confianza de Steinitz. Caballo A7, siguió Zukertort atacando el alfil, el cual se retira a C4. Caballo C6, jugó ahora Zukertort, y en rigor de verdad vale decir que me parece algo mucho más activo que caballo C6. Torre C8, a ver, veamos, si torre C8, atacando el alfil A6 contraatacando, y si torre C6, alfil B7, y si torre C5, alfil D5,
lo cual representa igualdad. Ahora sí sería interesante por parte del negro seguir con caballo B5 para luego ir a D4 buscando controlar todo. Por el otro lado, las blancas en lo más inmediato tienen disponible la ruptura con peón F4. Pero bueno, volvamos. Caballo C6 movió Zukertort en la partida. Alfil D5 siguió Steinitz, forzando que la torre se mueva a C8, protegiendo el caballo. Y ahora sí, las blancas rompen con F4. Dama D7 siguieron las negras, claramente para dar, cuando se pueda, un ataque al rey sobre el casillero G4. Sospecho que por eso ahora Steinitz optó por bloquear dicho casillero débil con F5. Bien hecho. Si el negro no captura con peón, será el blanco quien capturará el peón de G6, aprovechando que el peón de F7 está clavado. Ahora bien, si las negras capturan el peón, es decir, G por F5, las blancas recapturarán de dama. Y si dama por F5, torre por, quedando listas las blancas para atacar el punto focal de F7. Seguramente las negras defenderán con torre C7, pero las blancas podrán seguir inmediatamente profundizando el ataque con peón G6. Claramente las negras no estarían muy bien. Volvamos. Caballo E7 fue lo que se le ocurrió hacer a Zukertort, defendiendo y atacando a la misma vez. Buen movimiento. Alfil A2. Movió Steinitz, saliéndose de la amenaza, pero conservando el control de la diagonal. Y ahora G por F5. E por F5, obviamente no se podía tomar de dama, porque está el caballo atacando. Alfil F8, siguió Zukertort, evitando un futuro ataque doble con el peón sobre F6. A la siguiente, Dama F3, siguieron las blancas, amenazando capturar en H5. Y E4 respondieron las negras. Tremendo error, desastroso movimiento. Abre la diagonal y activa el alfil de C3. Lamentablemente tras dama por H5. Se amenaza jaque mate en H8. La única defensa posible que tiene el negro es regresando su alfil a G7. Lo que pasa es que inevitablemente las blancas seguirían con dama por F7 y tras rey H8, dama por G7, dando de todas maneras jaque mate inevitable. O tal vez, en vez de tapar con alfil, si las negras capturasen con torre el alfil de C3, creo que la ventaja del blanco sería igualmente sideral, determinante. A ver, si torre por alfil C3, dama por F7 jaque, si rey H8, dama por F8 jaque ganando material, rey H7 única, y si dama F7 jaque, rey H8, y si dama F6 jaque, atacando doble. Cuando el rey se mueva a H7, única, dama por C3, lo cual sería prácticamente lo mismo a dejar perdido al negro. En fin, en este momento, es decir, tras dama por peón H5, en el movimiento 40 no le quedó mejor idea a Zukertort que rendirse. Bueno, suscríbete si te gustó el video, dale like y deja tu comentario. Espero verlos en el próximo video. ¿Sí? Saludos.